Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga. Espero que tengan todos un buen día en el Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en Nehemías capítulo 8. Nehemías capítulo 8. Y vamos a leerlo de la siguiente manera. Yo voy a leer el versículo 1 y luego mi hermana Ángela el 2 y así sucesivamente hasta terminar en el versículo 18. Nehemías capítulo 8, vamos a leer todo el capítulo y hoy vamos a concluir el tema de este capítulo donde, utilizando la frase de Juan Wesley, ¿alguien recuerda cuál era la frase? Dadme ese libro, hablando de la Biblia. Vamos a terminar el tema. ¿Listo? Entonces, leemos en Nehemías 8, 1. Leo desde la última parte, debajo del título de Esdras 8. Dice: venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Versículo 2. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Capítulo 3. Leyó en el libro de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Versículo 4. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para él. Junto a él estaban Matatías, Seri, Anías, Urías, Sías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedadías, Misael, Malquías, Azul, Asbadaná, Zacarías y Yesudá. Abrió Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. 6. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Jodías, Moasías, Kelita, Azarías, Josabed, Amán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Versículo 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de todos los que entendiesen la ley. Sí, pastor. Y Nehemías, el gobernador, el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: días santos a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni juréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Vemos el 10. Versículo 10. Luego les digo: id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque el día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestro gozo. Oye, los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo: callad, porque el día santo y no Versículo 12. Y todo el pueblo se fue a comer, a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Versículo 13. Al día siguiente,
se reunieron las cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Versículo 14. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés, que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo. Capítulo 15. Versículo. Y que hiciesen saber y pasar pregón por todas las ciudades y por Jerusalén, diciendo: salid al monte y traed ramas de olivo, y olivos silvestres de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos como está escrito. Versículo 16. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. 17. Y toda la congregación que volvió a la cautividad hizo tabernáculos y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué hijo de Nun hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. 18. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último. E hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el octavo día fue de solemne asamblea según el rito. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador, venimos en esta mañana para darte gracias por esta palabra tuya, para adorarte, Señor, por tu sabiduría en ella, reflejada y manifestada, revelada, Señor. Te alabamos, Señor, por darnos el privilegio de estudiar tu palabra. Señor, es la necesidad constante de nuestro corazón el ser reformados cada día, Señor, de manera espiritual. Y nos has permitido, por medio del estudio de Esdras y de Nehemías, ser reformados, ser restaurados y ser renovados espiritualmente. Por medio de tu palabra, Señor, reconocemos, oh Dios amado, que es nuestra responsabilidad vivir conforme a las Escrituras. Señor, conoces a cada uno de los que están presentes, conoces todo tu pueblo, cada criatura tuya la conoces. Y conoces lo que motiva mi corazón para estar esta mañana aquí. Sabes, Señor, por qué estoy en este lugar. Y te ruego, Padre Celestial, que me permitas tener el privilegio no solo de escuchar tu palabra leída, sino poder, junto con mis hermanos, escudriñar las Escrituras para que ellas, Señor, transformen mi vida, la examinen, Señor, y me transformen por medio de este estudio de tu palabra. Que nosotros podamos, oh Dios amado, crecer en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Dios, te alabo por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, continuamos entonces con esta serie sobre la necesidad de nuestro corazón de ser reformados, y hemos estado estudiando a través de los reformadores del Antiguo Testamento, Esdras y Nehemías. Ellos nos han venido desafiando a examinar constantemente. Cada estudio ha sido eso, un desafío para examinar la condición de nuestro corazón, para que nosotros, por medio de estos estudios que ya llevamos con 12 estudios,
O sea que eso equivale aproximadamente ¿a cuánto tiempo? 3 meses. En estos 3 meses, para que reconozcamos, porque es que de nada sirve si yo entro a este lugar sin el anhelo de ser transformado por la palabra. Y si al salir de ese lugar yo vuelvo y salgo sin el deseo, el anhelo de obedecer, querer obedecer y hacer algo con lo que he sido enseñado, entonces yo podría decir, nada pasó. Entré y salí de un lugar como si hubiera ido a un centro comercial, como si hubiera pasado por la tienda. Y de hecho en el centro comercial y en la tienda puede que haga más. Pero la idea de venir a la iglesia es para que por medio de la Escritura nosotros seamos desafiados en la condición de nuestro corazón y reconozcamos que necesitamos continuamente ser reformados, renovados espiritualmente. ¿Y eso cómo va a ocurrir? ¿Por medio de qué? De la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios por sí sola tiene poder para hacer lo que tiene que hacer, pero es mi responsabilidad vivir la palabra de Dios. Hay mucha gente que oye la palabra de Dios, la oye, leída y predicada, pero sus vidas son la expresión de que realmente esa palabra no los ha reformado, ni les ha renovado, ni les ha reconstruido, porque es algo que ocurre en la experiencia de la vida, que, como dice el Señor, se manifiesta afuera lo que hay en mi corazón. Como enseñaba el hermano Wilson el miércoles, las circunstancias, todo lo que nos ocurre es revelador. Porque entonces en el ejemplo es que mi hijo se llevó mi cepillo de dientes y la forma en que yo reacciono, porque él tomó mi cepillo de dientes y se lo llevó para el trabajo en lugar de llevarse el de él, revela la condición de mi corazón y revela lo que yo tengo. Revela si he sido reformado, renovado, reconstruido por la palabra de Dios. Porque yo puedo decir muchas cosas y ser puro aire caliente. Decirle a ustedes cosas ciertísimas, bonitas, verdaderas. Pero las circunstancias son las que van a revelar si en verdad yo he creído lo que yo mismo estoy predicando. O lo que he estado escuchando de la palabra de Dios. Muy bien. Hemos usado la referencia bíblica de Nehemías 8, del 1 al 18, porque vamos a hacer un breve repaso de lo que, muy breve, muy preciso, de lo que vimos hace 8 días, para poder concluir el tema. Entonces, repasando lo de Nehemías 8, del 1 al 18, el mensaje era utilizando las palabras del famoso predicador John Wesley. Permítanme, hago un paréntesis chiquitico. Hay algunas personas, cristianos, de cierto grupo de cristianos, que Juan Wesley ya murió, creo, ya murió, o él todavía estará vivo por ahí. Él murió hace más de 300 años, creo, no sé cuántos años. El caso, él murió hace mucho tiempo, pero hay cristianos que todavía lo insultan. No, esa doctrina de Wesley, la doctrina wesleyana, y lo insultan porque yo he leído cosas. Yo digo, pues, ¿será que Wesley está por allá comiendo las uñas en el otro lado de la eternidad con el Señor? Ay, como me insultan, no. Entonces, por eso, cuando hablo de Juan Wesley, habrán personas que digan, no, yo no estoy de acuerdo con la doctrina wesleyana en muchas partes. Pues, hay un señor bautista reformado, George Whitefield, también de la época de él, que de hecho le envió una carta pues muy fuerte y todo,
Entonces hay quienes dicen, no, es que él era así, y lo que decía, y que la salvación. Entonces pelean yo digo, por cosas que son hermanables. Por ejemplo, si usted estornuda al lado mío, eso es hermanable. Yo puedo no decir, uy, hermana, ¿usted cómo es? Ahí para el infierno. No, eso es hermanable. Entonces, George Whitefield, que era un predicador muy, muy reconocido y un teólogo muy importante de esa época, cuando estaba a punto de fallecer, él le mandó una petición a John Wesley. Él le dijo, John Wesley, yo quiero que usted predique en mi funeral. Todos los reformados de esa época, pues así como ultra reformados, estaban como, ¿cómo así? Sí, porque es que él decía, hombre, ese hombre es un hombre verdaderamente piadoso, temeroso de Dios, un hombre de oración, un hombre que dependía verdaderamente de Dios, que en algunas cosas podemos discrepar, que son hermanables. Recuerde, no olvide esa frase, hermanable hombre. O sea, yo no puedo perder mi relación con mi hermano Jorge, pues, o con mi hermana Fabiola. No. Son hermanables. Y George Whitefield decía, es que si alguien me gustaría que estuviera predicándole a los perdidos y a los creyentes en mi funeral, es Juan Wesley. Cierro ese paréntesis gigantesco, pues, porque él decía, Juan Wesley, una cosa anhelo saber, el camino al cielo. Dios mismo se ha dignado en enseñarnos el camino. ¿Por dónde? La palabra. Él lo ha escrito en un libro. Entonces, si en ese libro está el camino al cielo, que Dios se ha dignado en trazarlo para nosotros, ¿qué dijo él? Dadme ese libro. Dadme ese libro. Y dijimos que la Biblia es el libro más odiado por el mundo. Y la razón por la cual el mundo odia a Dios y su palabra es ¿por qué? Porque aman el pecado. Entonces odian a Dios, su palabra, sus mandamientos, la ley. Entonces yo puedo decir, no, yo amo la palabra. De hecho, le tengo un altar en mi casa, con velas y todo, y flores, y todos los días cuando paso por la Biblia, hasta hago tal cosa y todo. Entonces usted puede decir que ama la Biblia, y otro puede decir, yo no odio la Biblia. Pero ¿en qué se refleja eso? En las palabras de Jesús son sencillamente esclarecedoras. Él dice, el que me ama, mi palabra guardará. ¿Y qué es guardar la palabra? Obedecerla. Entonces yo puedo decir, yo amo la palabra de Dios. Entonces el pastor Fabio, por ejemplo, se esfuerza en predicar, saca una serie de estudios bíblicos, lo enseña y me dice a mí, César, niéguese a sí mismo, porque yo lo tomo es para mí y para la iglesia, pero también primero para mí. Niéguese a sí mismo. Y yo no me niego a mí mismo. Entonces digo que amo la Biblia, pero en realidad ¿qué? Aborrezco mis actos. Mi respuesta a la palabra predicada es una forma de decir, yo aborrezco la Biblia. Entonces, no nos sorprende el hecho de que el mundo odie la Biblia. Lo que sí nos sorprende es que la Biblia sea el libro más descuidado y desvalorado por la mayoría de los cristianos en el mundo entero. No hablo en esta iglesia en particular, porque por la gracia de Dios, yo veo la mayoría de mis hermanos que en la predicación leen la Biblia, sea en la Biblia de papel o en su celular, leen la Biblia. Entonces uno diría, bueno, yo imagino que igual en sus casas leen la Biblia, eso asumo yo. En fe, ¿cierto? Mi confianza en el Señor es que asumen la Biblia como el libro amado, como el libro respetado, como el libro obedecido. Bien, entonces Dios habla y sigue hablando en Mateo capítulo 4. El Señor le responde a la serpiente, a Satanás, y le dice en Mateo 4, vamos a abrir la Biblia, pues si quiere.
el Señor Jesús le dijo. 4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces lo que podemos decir con esa frase sale, o esa expresión sale, que es un presente continuo, lo que está diciendo es que Dios habla, Él ha hablado y sigue hablando a nuestras vidas. Y lo hace por medio del libro, lo hace por medio de su palabra. Entonces Dios no ha dejado de hablar. Hay personas que dicen, sí, Dios no ha dejado de hablar, entonces se van a su casa en oración y hacen un rito y casi que esperan que se le aparezcan luces, que aparezcan sombras, que aparezcan letreros, pero, y no leen la Biblia. O si leen la Biblia, la leen a dedo, así. No, así no se lee la Biblia. La Biblia se lee de forma ordenada, le hace un libro completo, un capítulo completo para que entienda el texto y el contexto y tome notas, saque sus propias notas, escriba, subraye. A las damas les dijeron, traiga unos colores y les vamos a explicar todo eso. Entonces cuando usted dentro de su Biblia vea esos colores, alguien le puede decir, ve hermana o amiga, tu Biblia, ¿por qué está con esos colores? Muy bonita como la decoraste. Usted le va a decir, no es simple decoración, es más, eso no es decoración. Este color significa lugares. Y este color significa personas. Y este significa que habla del rey. Y esto habla, entonces así se va a interesar. Y usted no va a ir por la Biblia como una loquita, sino que usted va por su Biblia y sabe qué encontrar, porque supo qué buscar y porque no la leyó como así, como se dice, una palabra que yo no sé dónde lo habrán sacado y si existe o qué, a la guachapanda, pero así, uno entiende qué significa eso, ¿cierto? Entonces entendemos que es como sin orden, como sin propósitos, ¿cierto? Eso. Entonces es eso, Dios sigue hablando por medio del libro. En el contexto de Nehemías, había un contexto literario que mencionamos, y es que en los capítulos 6 y 7, Nehemías y el pueblo tenían oposición de sus enemigos. Hubo oposición interna, ¿cierto? La oposición interna era ¿de quién? De los mismos judíos que cobraban impuestos y usura a los mismos judíos. Hubo oposición externa porque aparecían Tobías, Sanbalat y Gesem para oponerse abiertamente. Y hubo una oposición que era ni interna ni externa, sino disimulada, escondida. ¿Era de quién? ¿Alguien recuerda? Semaías. Era un pseudo profeta, una persona que decía, no, ese sí, porque eso es lo que pasa. Aparecen en la iglesia personas que dicen, no, yo soy cristiano, yo estudié mucho y tal cosa, y te enseñan cosas, pero es para destruir, para atacar ¿qué? La obra de Dios en su pueblo y a los siervos de Dios. Entonces, si a usted se le acerca a alguien con la actitud de Semaías, usted puede decir, esta persona, aunque diga que es cristiano de hace muchos años, aunque diga que es un líder en tal iglesia, aunque diga lo que diga, pero si dice cosas que son contrarias a la palabra de Dios o a la voluntad de Dios que está en el libro, y lo que busca es apartarme a mí de mis hermanos y poner oposición y ponerme en contra de los siervos de la iglesia a la cual yo asisto, esa persona tiene la actitud ¿de quién? ¿De quién? De Semaías. Y entonces es una oposición encubierta. Una oposición, entonces había oposición abierta y externa, una interna, o sea, gente de la misma iglesia que se opone al crecimiento de los hermanos. Es que uno diría, eso no debe ocurrir. ¿Cómo será el momento cuando estén en el tribunal de Cristo, cuando Dios me llame a mí y me diga, César,
vos te opusiste al crecimiento espiritual de Ángela y fuiste opositor encubierto. Hiciste la vida de Ángela difícil en el cristianismo y tal cosa. Pues yo digo que eso tiene que ser algo muy terrible, ¿cierto? En el tribunal de Cristo, porque todo eso va a quedar expuesto, hermano. Y como uno hoy es un opositor externo, interno y encubierto, pues con los mismos hermanos. Bien, y eso pasó, pero Dios obró en el pueblo para que se perseverara y se mantuviera firme ante las artimañas del enemigo. Es que no es vea, eso es lo que, por ejemplo, por ahí salió el tema de la vacuna. Entonces hay hermanitos que están muy preocupados por el tema de la vacuna, que es el chip del anticristo. Yo le dije, entonces yo le explico a ustedes, como les dije a una hermana, le dije, vea, yo tengo todo el poder del mundo para meter el microchip en una vacuna. Eso es poder, ¿no? ¿Necesito plata? Tengo toda la plata. Entonces yo digo, listo. Los cristianos evangélicos dicen, ay, ahí viene el chi, ahí viene el chi, ahí viene el chi. Entonces así son los evangélicos. Porque somos muy místicos. Y nos inventamos cosas. Entonces, como yo tengo poder, yo la meto no solo en la vacuna, lo meto en el diclofenaco, la meto en la penicilina. O sea, le digo, de ahora en adelante, todas las farmacéuticas están aquí conmigo y les voy a dar $1.000 millones a todos. En toda cosa que sea inyectable en el cuerpo, metan el chip. Vea, ahí tienen los chips. Y ya. No lo puedo hacer. No puedo. Entonces, la gente dice, ¿y en la vacuna? Bueno, no le metan en la vacuna, pero la gente tiene que inyectar algo. Insulina, tal cosa. Si eso fuera así, oiga, si eso fuera así. Es que hay que correr la enseñanza. No ven sino este pedacito, dice el pastor dijo que en el diclofenaco puso en el chip. Yo no dije eso. Estoy diciendo que si la persona tiene tanto poder para hacerlo, lo va a hacer. Por donde sea. Pero es que la Biblia no habla de eso. La Biblia está diciendo que estamos en una era donde los muchachos, para hacer un mandado, pasan 2 horas primero peinándose, haciéndose las cejas, echándose los crespos, pues mirando toda la ropa que se van a poner, qué zapatos si les combina con eso, si las aretas, el moñito y todo. 2 horas para ir a comprar una bolsa de leche. Y uno dice, estamos en la era donde el hombre se ama tanto a sí mismo, que es la era del hombre, la era del 666, era del humanismo. Entonces, antes de que volvamos eso como un mito, una leyenda, que por eso el cristianismo ha dejado de tener impacto en el mundo, porque no predica el evangelio, sino que predica el chip. Entonces, de ahí que yo les digo a ustedes y mis hermanos, es que Dios, así aparezca George Soros, que es el nombre de los más ricos del mundo, Bill Gates y todos esos ricos, y digan, vamos a matar el mundo entero, voy a tirar una bomba en Medellín y tal cosa. Dios, que está sentado en su trono, dice, no, y punto. Es que es Dios, hermanos. El cristiano, a ver, decimos, Dios es soberano, amén. Cantamos soberano, oh, amén, hermano, cantemos soberano. Cree que Dios es soberano para controlar a todos los hombres, todas sus criaturas. Es que si una sola de sus criaturas, por ejemplo, un político muy poderoso o un economista muy poderoso, si uno solo de ellos tiene el gobierno por fuera de Dios, entonces Dios no es Dios. Listo. Entonces, aunque había oposición interna, oposición externa, oposición encubierta, Dios en su trono, gobernando, mantuvo perseverando al pueblo para que construyeran la obra, para que la terminaran, para que se mantuvieran velando frente a las artimañas del enemigo. O sea, Dios estaba obrando. Entonces, sí, aquí en la iglesia hay oposición encubierta, sí, hay oposición externa y también hay oposición interna, pero yo, César, solo tengo 2 ojos para poder ver y 2 oídos y créame que son limitados y finitos como todo lo de César. No tengo ningún poder, pues como hay algunos predicadores que se muestran como que yo estoy como leyendo el pensamiento de la gente y le crean miedo a la gente para que no hagan cosas contra ellos. Eso también lo
lo hace Ho Chi Minh, el coreano ese que le dice a la gente que sus fotos ven a la gente. Entonces la gente le crean un terror. No, yo no hago eso. Yo digo, yo no puedo verlo, pero sé que los ojos de Jehová están sobre su iglesia y que Él guarda esta iglesia y que Él me guarda a mí y que si yo estoy haciendo su voluntad, me someto a su voluntad. Él me ha dicho, pasemos al otro lado y me cogió la tormenta. Pero si Él dijo que vamos al otro lado, llegamos al otro lado. Entonces no es mi obra, es la de Él, es su soberanía, su providencia, su sabiduría, su bondad, su amor. Él gobierna todo con autoridad. Entonces no importa si alguien hace que contra la iglesia, contra el pueblo de Dios, si Dios dice no, es no y punto. Y no importa quién sea, eso pasó en Nehemías 8. Entonces después de la reconstrucción se instalan las puertas y el pueblo de Dios ya está listo para ser instruido. Entonces, este pasaje que hemos estudiado una parte, la mayor parte de Nehemías 8 es para que nos examinemos. Y entonces así nosotros digamos o lleguemos a la conclusión y consideremos cuánto anhelo y deseo hay en nuestros corazones por escuchar la predicación de la palabra de Dios, para ser llamados al arrepentimiento de nuestros pecados. Si no hay arrepentimiento de nuestros pecados, entonces debemos considerar cómo es que estamos escuchando la Biblia. Eso es muy importante. Entonces dijimos que estudiamos la historia en dos partes, ¿cierto? La primera parte era el llamado a la predicación y la segunda las consecuencias de la predicación. Entonces en los versículos 1 al 8 Dios llama a la predicación y por eso la iglesia no debe sino predicar el evangelio. Por eso en los cultos no se puede reemplazar la predicación de la palabra de Dios por nada más. Nada más, no es que reflexioncita, que una meditacioncita, que un testimonio, que una película, no, en el culto no se puede reemplazar. Usted en su casa puede ver una película, que en una reunión de damas o en una reunión de jóvenes dicen, no, vamos a tener, es una película, bueno mijo, ustedes se lo pierden. Pero en el culto no se puede reemplazar, que vamos a hacer otra cosa, no. Vamos a predicar la palabra de Dios, porque es que al predicarse la palabra de Dios hay tres consecuencias. La primera es ¿cuál? El arrepentimiento. La segunda, el gozo. Y la tercera, la celebración. Entonces, cuando el pueblo obedece al Señor para escuchar la palabra de Dios, y después de escuchar la palabra de Dios hay unos resultados, hay unas consecuencias. Entonces imagínense, si yo sé, como el pastor de la iglesia, el pastor Fabio lo sabe como pastor de la iglesia, y los demás hermanos que nos ayudan en la predicación, los ancianos, saben que lo que produce, que hay unas consecuencias cuando se predica la palabra de Dios, y es arrepentimiento, gozo y celebración. Si yo sé que eso es lo que ocurre en la iglesia, voy a ponerme a hablar de otras cosas y no de la palabra de Dios. Hombre, es una irresponsabilidad, es una afrenta a la voluntad de Dios, es un insulto, hermano. O sea, yo creo que es que cuando alguien hace algo diferente es que no lo sabe. Entonces yo digo, me voy a poner a contar el testimonio de cuando yo me fui para Japón y cuando por allá hablé con Chan Chin Chon y con Kawasaki y les hablé y les dije y les conté de cómo era yo y cómo ya no soy yo y cómo voy a ser yo. Y entonces entonces Kawasaki de pronto se emocionó mucho y tal cosa, pero no va a producir, óigame bien, es que lo que produce es la predicación ¿de qué? De la palabra. Produce arrepentimiento, gozo y celebración. Entonces el otro se va a ir por allá seguro celebrando y a lo mejor va a tener una chispa de alegría, pero no va a haber arrepentimiento, o sea que no va a haber salvación para Kawasaki. Entonces si yo no predico la palabra de Dios, entonces puede ser que muchos hagan eso es porque no saben lo que produce la predicación de la palabra de Dios. En 1 Corintios, que ahí Pablo también explica por qué razón no iba a predicar con palabras de humana sabiduría. Pablo dice en 1 Corintios, dice, no.
Porque es que eso va a hacer vana la cruz de Cristo. La cruz de Cristo va a traer arrepentimiento, gozo y celebración. Yo no voy a predicar una cosa para que la gente simplemente se entretenga. Es que es la palabra de Dios. Ahí lo tenemos en Nehemías capítulo 8. Entonces, ahí vimos la consecuencia de la predicación. Que, bueno, eso no es por el predicador. Si usted leyó Nehemías 8, y lo estuvo atento ahorita que lo leímos, eso no es por la habilidad del predicador. No es porque el predicador es muy elocuente, o porque el predicador tiene un estilo, o porque tal cosa. No. Es por él, que hemos leído mucho de Nehemías, que él dice sobre una parte de Dios, hablando de antropomorfismo, la bondadosa mano de Dios, por el favor de Dios. O sea, yo voy a predicar la palabra, pero es por el favor de Dios que las cosas ocurren. Es el favor de Dios sobre la palabra predicada, sobre mi propia vida, que hace que yo me arrepienta, que yo me llene de gozo y de celebración. Entonces yo vengo el miércoles, escucho la predicación de la palabra y eso me debe llevar al arrepentimiento, luego al gozo y luego a la celebración. Y entonces hoy sábado y mañana domingo y así. Pero eso no va a ocurrir porque es que el predicador me convenció. No va a ocurrir porque es que el predicador tiene unas habilidades. Ese tipo sí sabe cómo influir en la gente, porque se leyó el libro de Dale Carnegie de cómo influir en la gente y ganar amigos. Entonces él ha leído y lo aplica toda esa técnica. No, señor. Es el favor de Dios. Por el favor de Dios que se produce arrepentimiento, gozo y celebración. Recordemos una frase de Matthew Henry que decía: la ley muestra a los hombres sus pecados y el peligro en que se halla a causa de ellos. Entonces esa frase básicamente lo que nos está diciendo es: ¿por qué es necesaria la predicación de la palabra y solamente la palabra? Porque la palabra, únicamente la palabra, es la única que puede únicamente mostrar a las personas sus pecados. Y no solo le muestra sus pecados, sino que el peligro de permanecer en sus pecados. Yo no sé ustedes, pero después de la serie de enseñanzas que tuvimos sobre, voy a poner solamente pues porque está muy reciente, está fresquito, todavía está calientico, recién salido del horno. Pero yo no sé ustedes, pero la enseñanza acerca de negarse a sí mismo mostró el peligro de ¿qué? De no negarse a sí mismo. El peligro de aferrarse a alguna cosa, porque es que lo bueno es que no se dijo qué cosa, sino que era una botellita de agua. Entonces yo cada que vea la botellita de agua puesta en un púlpito, eso me va a traer en la mente eso. ¿Qué me trae a la mente? Que es algo de lo que yo puedo negarme a mí mismo o puedo aferrarme a él. Dios me dice a mí: César, niéguese a sí mismo. Y yo ¿qué digo? Claro, porque la palabra de Dios predicada me mostró el peligro de permanecer ¿qué? Aferrado a mí mismo. ¿Cierto? Y entonces por eso, después de yo ver el peligro, ¿qué hago? Claro, yo digo, no. ¿Y me qué? Me arrepiento. Y eso trae a mi vida gozo. Y hoy celebro, hermanos, celebro. Y por eso vuelvo y lo repito. ¿Qué es lo que dice Nehemías? Porque alguien dirá, no sé, ustedes no, los hermanos del Guaviare sí son así, pero ustedes no. Alguien dirá, otra vez va a mencionar pues la enseñancita, pues, otra vez. Pues, los del Guaviare sí son tremendos. Entonces, ¿por qué? ¿Qué dice Nehemías? Vea, de lo que le dieron y de lo que usted está celebrando, compártalo. Yo lo comparto. ¿Por qué menciono lo que predicó Wilson el miércoles? Porque yo celebro con gozo lo que aprendí. ¿Y qué hago? Reparto. Yo vuelvo y reparto todo eso. Porque yo fui advertido por Dios, el Espíritu Santo, por medio del predicador, cuando me dijo Dios a mí: César, hay un peligro en permanecer aferrado a eso. Eso es lo que hace la ley. Eso es lo que hace la palabra. ¿Sí? Porque es que yo no puedo predicar otra cosa.
Porque la palabra de Dios no trae advertencia a mi vida. No dice, bueno, ¿y qué mensaje trae Nehemías? Uno dice, ¿y Nehemías trae qué mensaje? ¿Cómo Nehemías nos trae el mensaje? Esa palabra del Evangelio a nosotros, que nos lleve al arrepentimiento. ¿Cómo empezó todo? En el capítulo 8. Dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. ¿Cómo empezó todo? Con la palabra. Todo empezó con la palabra. Mire, todo empezó fue con la palabra. Entonces por eso no se puede empezar. Hay gente que lamentablemente, si usted busca en la internet, hay mucha gente que empieza, le quieren decir a usted cómo empezar las iglesias. Y le dicen, no, empiécelas haciendo actividades de mimos, de teatro, lleve una lona con un circo, títeres y entretenga a la gente. Y cuando la gente esté bien entretenida, le saca el evangelio. ¡Qué susto! Pues a mí digo, qué miedo uno pensar que la palabra de Dios es como un truco de mago. Que usted tiene a todo el mundo aquí, sí, mire, nada por acá, nada por allá, pero mire aquí el evangelio. ¿Cómo? ¿Cómo es ese irrespeto? Si yo leo la Biblia, tengo que ver que en ella todo empieza en la palabra, hermano. Fue la palabra de Dios enseñada por Esdras lo que llevó al pueblo a querer escucharla y luego de escucharla, querer finalizar la obra. Es que mire, cuando yo escucho la palabra, yo puedo venir con mucho desaliento, y no por el COVID, sino que vengo en mi alma cansado, cargado, atribulado, pesimista. Vengo con ganas de tirar la toalla y no seguir haciendo nada. Y viene la palabra a mi vida. Entonces yo tengo que reconocer, porque la palabra ahí mismo me dice, César, ¿sabe usted por qué está tan aburrido, tan estresado, tan desalentado y todas esas cosas? Es porque usted se hizo en el centro. Mire, verá dónde está parado. Ay, sí. Estoy queriendo toda la gloria para mí en eso, y por eso me siento tan... No, yo dejo que la gloria sea para Dios. Entonces cuando la gloria es para Dios, vuelvo a maravillarme y digo, miro hacia Dios y me maravillo y veo todo lo que Dios ha hecho por mí y veo en su palabra todo lo que Él me dice y me arrepiento, y viene el gozo y viene la celebración. Es que es la palabra de Dios lo que me lleva a mí a decir, no, claro, yo en qué estaba pensando. Es que como yo me hago en el centro, entonces yo me vuelvo en quién, según Génesis 3. ¿Seré como qué? Como Dios. Voy a ser como Dios. Entonces yo desde el centro miro a mi esposa, no cambia. Miro a mis hijos, no cambian. Miro la iglesia, no cambia. Miro el mundo, no cambia. Y yo estoy haciendo todo eso con una carga inmensa por querer cambiar a todo el mundo, por querer convencerlos que se arrepientan, y uso palabras de convencimiento, de manipulación, y uso lágrimas de manipulación y voces, tonos de voz de manipulación, porque quiero que la gente cambie. Cuando me quito de ahí digo, no, es que el único que los puede cambiar es Dios. Y me arrepiento de querer ser Dios y de querer controlar y gobernar todas las cosas. Digo, Señor, usted es el único que puede hacer que un pecador que está muerto en delitos y pecados vaya a Cristo, se arrepiente y sea un hijo de Dios. Yo no puedo hacer nada, porque casi todos los problemas son de control, de gobierno, de maravillarse por quién es Dios. Hemos dejado de maravillarnos y queremos maravillarnos por las cosas que hace el mundo. Entonces yo miro una predicación en internet y digo, ese predicador como, uy, sí, yo voy a decir lo mismo.
Miro videos, miro cosas de la gente que dice y me maravillo es por las criaturas, por lo que han hecho, y trato de usar todo lo creado para hacer la obra que solamente Dios puede hacer. Porque entonces cuando yo hago todo eso y la gente se convence por mis palabras, mis manipulaciones, mis lágrimas y por todas mis cosas, la gente me va a decir: César, no, yo no puedo hacer eso, yo tengo que promover aplausos, es para Dios, la gloria para Dios, para que la gente se maraville con la obra de Él, no con la mía. ¿Sí ve por qué decimos que fue el favor de Dios sobre las palabras de Esdras? Él abrió la ley, pero fue el favor de Dios el que hizo que esa gente entrara en arrepentimiento y después en gozo y celebración, y que quisieran terminar la obra. Uno llega desalentado, claro, es que nadie puede decir que usted no llegue como sin ganas de seguir y de continuar. Quítese del medio y vaya a Dios. Mire a Dios, maravíllese por todo lo que ya ha hecho y lo que le ha dado. No olvide lo que Dios ya le ha dado. Es que uno sufre amnesia espiritual. A uno se le olvida lo que Dios ya ha hecho. Y uno mira para atrás y uno dice: ¿cuánto he recibido de Dios? ¿Cuánto Dios me ha bendecido a mí? ¿Y cómo he olvidado de cuánto me ha guardado? Y aquí estoy. Hombre, ¿cómo se me olvida? Y ahí entonces uno vuelve a continuar y a querer finalizar la obra a la que Dios lo ha llamado. ¿A qué lo ha llamado Dios? Fue la palabra de Dios la que los llevó al arrepentimiento de sus pecados. La palabra de Dios, todo empezó en la palabra. Fue la palabra de Dios la que los llevó a ver sus pecados. La palabra de Dios hace que yo vea que estoy tan centrado en mí, que estoy tan preocupado por mí y todo lo que me hacen o lo que me dejan de hacer. Y mire la gente que todo el mundo le dice a Guillermo y no me dice a mí, y cómo así. Entonces yo tengo que volver a la palabra de Dios, el gozo por la misericordia, gozarme por la misericordia de Dios, porque es que cuando yo me quito del centro y miro a Dios, dejo de estar pensando en lo que yo me merezco y digo: no, es que yo no me merezco nada. Dios ha sido misericordioso conmigo. Cuando viví tal situación, yo lo que merecía era que me pasara tal cosa, y en tal situación lo que merecía era esto. Y tengo antes una situación muy buena, tengo circunstancias muy buenas y Dios me ha bendecido mucho. Es que Dios ha sido misericordioso. Su favor ha estado conmigo y voy a la celebración. Fue la palabra de Dios la que los llevó a la celebración, a que recordaran las maravillosas obras de Dios para rescatar, liberar y salvar al pueblo de la esclavitud. Ellos habían olvidado. Es que la amnesia espiritual es una cosa terrible. A uno se le olvida cómo era uno, cómo ha estado en otras circunstancias. A uno se le olvida. Y da por hecho de que entonces Dios hoy me tiene que dar, porque claro, ese es el lenguaje de la serpiente. Es que donde usted tuviera más, usted sería más agradecido. Es que si las cosas fueran diferentes, es que si tal cosa, entonces las cosas serían de tal manera. Es que sí, y eso sí, en mi vida, son los que hacen que yo pierda la admiración, el maravillarme por lo que Dios ha hecho en mi vida. Que yo deje de recordar las maravillosas obras de Dios, las que me rescataron, las que me liberaron, las que me salvaron. Vea, no vuelvo a mirar a Jesús en la cruz. Yo digo: hombre, todo lo que hizo Jesús por mí, y sigue haciendo, lo olvido, amnesia espiritual. Pero Dios no quiso que su palabra quedara únicamente escrita. Hizo algo mucho más allá de lo que nosotros tenemos como expectativas. En Juan 1, versículos 1 al 5. Mire, Esdras leyó la Biblia, pero Dios hizo algo más que eso, mucho más que eso. Los judíos o los israelitas tenían una palabra y la podían leer, pero Dios hizo algo aún más allá.
Juan 1:5 en la Reina Valera contemporánea dice: en el principio ya existía la palabra. La palabra estaba con Dios y Dios mismo era la palabra. En el principio la palabra estaba con Dios. Por ella fueron hechas todas las cosas. Sin ella nada fue hecho de lo que ha sido hecho. En ella estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. La luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces, Dios no solo les dejó su palabra escrita para que la predicaran y trajese arrepentimiento, gozo y celebración, sino que Dios mismo se hizo la palabra encarnada para resplandecer en este mundo oscuro y vencer, de acuerdo a lo que dice el texto, la maldad del pecado. Cuando una persona viene a la palabra por medio de la persona de Jesucristo, la palabra viva encarnada, entonces ya el pecado no me gobierna a mí. La maldad y la oscuridad es vencida en mí. Si bien no absolutamente, porque eso va a ocurrir cuando yo esté en el cielo. Al estar en el cielo, el pecado desaparece y todo vestigio de pecado. En el cielo no hay pecado. Y toda oscuridad y toda enfermedad y todo dolor y sufrimiento. Es que es un tema que estamos estudiando los días. ¿Qué días? El martes estamos estudiando acerca del dolor y el sufrimiento, que es parte del mundo caído en el que vivimos. Porque es que hoy en día, por el tema, paréntesis chiquitico, por el tema del COVID y todas esas cosas, hay muchas preguntas e interrogantes, pero y la pregunta que contiene todas las preguntas y los interrogantes de la gente, cristianos y no cristianos, hoy es: con este COVID, entonces Dios sí es justo. Dios es justo. Y lo estamos respondiendo por medio de la palabra de Dios. Le animo, hermano, para que, como eso queda ahí grabado, usted puede entrar a cualquier hora y volverlo a ver, coger notas, todo. ¿Listo? Omar. Entonces, Cristo Jesús se hizo carne, o Él es la palabra encarnada, y la palabra se hizo viva a través de la persona de Jesús. Jesús es la palabra, el verbo de Dios. Él es el logos hecho carne. Era un término que utilizaban pues en el lenguaje y el idioma que se manejaba de la época. Era muy entendible ese concepto. Él es la mismísima palabra de Dios que hizo tabernáculo entre nosotros, como dice Juan, y habitó entre nosotros, versículo 14 y al 18, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Habitó entre los hombres como hijo de Dios, con el único propósito. ¿Para qué habitó entre los hombres? Para que Jesucristo desde la eternidad se encarnó y habitó entre nosotros. ¿Para qué? Para glorificar al Padre, salvando a los pecadores. Para eso vino la palabra encarnada, Cristo Jesús. La palabra de Dios vino a nosotros como el Mesías, enviado por el Padre para salvar a todo aquel que se arrepienta de sus pecados. Eso es la obra de Cristo, lo que acabamos de leer en Juan capítulo 1. Usted va a leer todo el libro de Juan, pero especialmente el capítulo 1. Y allí habla precisamente de esto. O sea, que Dios no solo deja la palabra escrita, sino que va aún más allá de nuestras expectativas, y viene el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, se encarna, porque Él es la palabra de Dios, Él es la palabra encarnada, y viene ¿para qué? Para glorificar al Padre. ¿Y cómo? Específicamente, salvando
a los pecadores, salvando a los pecadores, a todo aquel que se arrepiente de sus pecados en Cristo Jesús. Es que tiene que ser en Cristo. La persona puede decir en el hinduismo, se arrepiente en el nombre de Buda o de Brahma, yo no sé quién, y de Shiva y de todas esas. Eso no va a traer nada, porque es que esas religiones no hablan de arrepentimiento de los pecados, como dice la Escritura, y que hay un pago por ellos y el Cordero de Dios, que es Cristo Jesús. No. La palabra de Dios vino a nosotros como el Cristo enviado por el Padre. Y todo el que se arrepienta por medio de Cristo, se arrepiente de sus pecados, es perdonado, es salvo. El que a mí viene, no le echo fuera. Entonces, si una persona viene a Cristo Jesús en arrepentimiento de sus pecados, él no es echado fuera. Entonces, Dios no solo habitó en la nube, en la columna de fuego, en el tabernáculo en el desierto, en el arca del pacto, en el lugar santísimo del templo. Dios fue más allá, se hizo hombre, la palabra viviente para habitar entre nosotros. Más allá de nuestras expectativas. Cuando ellos estaban leyendo el libro, ellos tal vez no estaban dimensionando que esa palabra un día estaría entre ellos, en Cristo Jesús, siendo condescendiente, identificándose con nuestra condición caída y ser Él mismo, Jesús, el Mesías, el sacrificio para pagar nuestros pecados en la cruz, para salvarnos de la ira divina en el infierno. Él muere en la cruz del Calvario para salvarnos, porque era lo justo que nosotros merecíamos. Por eso la palabra nos hace ver la misericordia de Dios. Por eso la palabra nos pone en el lugar correcto. Nos dice: César, usted era el merecedor de la ira divina. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad de injusticia de los hombres. Y éramos por naturaleza hijos de ira. O sea, estábamos destinados a recibir la ira de Dios. Pero ¿viene quién? Cristo Jesús, el Mesías, la palabra encarnada, muere en la cruz del Calvario para pagar por nuestros pecados, los nuestros, no los de Él. Él vivió como hombre, pero sin pecado. Jesús es la palabra viva, predicada para producir fe, arrepentimiento, gozo y celebración. Por eso hay que predicar la palabra de Dios. La gente, ¿cómo va a creer? Dice Romanos 10:17. La fe es... Y muchas veces nosotros, bueno, en principio podemos aplicarlo a nuestra vida, ¿cierto? En principio podemos decir: sí, yo me expongo a la palabra de Dios y ella va a hacer que yo crezca en fe. Pero el texto de Romanos 10:17 está apuntando es que la gente no va a tener fe en Cristo Jesús si no oye la palabra de Dios. Entonces la hermana Fabiola, la hermana Paula, la hermana Gilma pueden decir: pero yo, pastor, es que yo creo que si yo me expongo a la palabra de Dios, yo voy a crecer en fe. Yo les diría: amén. Amén, hermanas, amén. Pero si una de ellas me dice: pastor, por si es que Romanos 10:17 dice, yo le diría: sí, pero no, que no. ¿Por qué? Porque es que aunque el texto sí lo dice y nos deja un principio bíblico que es verdadero, que yo crezco en fe. Porque es que cuando hablamos de crecer en fe, entonces yo debo entender como el concepto mínimamente en lo básico. ¿Qué significa? Es que fe es tener confianza, es que yo voy a poner mi confianza en lo que creo. Y por ejemplo, ustedes saben lo que es un bicicufé. Un bicicufé. Nadie sabe. ¿Por qué no sabe qué es eso? Entonces no lo que
no lo conoce. Y si no lo conoce, entonces no va a creer en eso. Entonces, por eso puse ese ejemplo todo bobo, porque es que es así, es de lluvia hamburguesas, esa palabra. Entonces es que usted cree en lo que ¿qué? Conoce. Y en lo que conoce primero, lo conoce por medio de ¿qué? De la palabra de Dios. Entonces usted conoce por medio de la palabra de Dios, cree en esa palabra de Dios y pone su confianza en la palabra de Dios. Ahí estamos hablando de fe. Entonces usted sí va a crecer en la fe en la medida que conoce más la palabra de Dios. Eso es cierto. Pero Romanos 10:17 dice: César, tenés que predicar la palabra, porque si no predicas la palabra, la gente no va a tener la fe. ¿Para qué? Para arrepentirse. La gente no va a tener fe para arrepentirse. Y si no tienen fe para arrepentirse, entonces ellos no van a tener ni gozo ni celebración. Es que el mundo vive como vive porque es que ellos no tienen celebración de qué. Y gozo por qué. Y arrepentirse de qué. Si no tienen fe. Y no tienen fe porque la iglesia deja de predicar la palabra por estar entreteniendo a la gente, hablándole de chistes, por estar entreteniendo a la gente, hablándole de testimonios y hablarles de noches de gloria y tardes de Marta y mañanas de Lucila, y por estar hablando bobadas que no debería y poner a pactar a la gente y meterle ganchos ciegos a los seres humanos. No predica la palabra de Dios y por eso no hay fe para arrepentimiento que trae gozo y celebración. Por eso el cristiano vive y siempre, aunque esté triste y viva tribulaciones y todo, tiene el gozo de la salvación. Entendemos un montón de cosas en un momentico, ¿cierto? Pero eso es por la palabra de Dios, el Espíritu Santo. Jesús es el todo en la Biblia. El todo. De pasta a pasta. Todo se trata de Él. Jesús es lo mejor que nos pudo haber pasado jamás a los pecadores tan inmerecederos de amor tan grande, que somos llamados al arrepentimiento de nuestros horribles pecados. Porque todo pecado es contra Dios. Un Dios que es santo, que es bueno, que es justo, que es perfecto en bondad. Y nosotros pecamos contra Él. Cada pensamiento, motivación, acción, todo eso. El creyente por eso vive en un continuo arrepentimiento, no conversión, pero sí en un continuo arrepentimiento. Porque sabe que aunque yo haga muchas cosas buenas, ¿qué motiva eso? Yo tengo que ir por el Espíritu Santo y decir: Señor, sí, yo hice eso y aparentemente es bueno, pero realmente había una motivación mala en lo que hice. Quería vanagloria, quería aplausos, quería reconocimiento, y por eso estoy poniendo lo que es bueno y eso sin contar lo que es malo. Pero nosotros tenemos que arrepentirnos aún de nuestras lágrimas de arrepentimiento, como diría el predicador del siglo XIX, Robert Murray McCain. Él decía: tenemos que arrepentirnos hasta de nuestras lágrimas de arrepentimiento. Nosotros somos pecadores inmerecedores. ¿Y qué tal si no viene Cristo? ¿Qué tal si la palabra no se hubiera encarnado? Pero es que mire que es Dios, por eso todo empieza en la palabra. Y todo es una iniciativa de Dios. Y por eso de principio a fin, tengo que reconocer que Dios es soberano en mi salvación. También es Dios soberano en mi santificación. Y Dios es soberano en mi glorificación. Porque todo se trata de Él. Toda la gloria es de Él. Es el obrar de Él. O sea, no hubo iniciativa en mí para querer creer en Él. Fue Dios que me buscó a mí. Y me salvó de mis horribles pecados. Ese es el glorioso evangelio que ha salvado. Está salvando y seguirá salvando pecadores hasta el día en que Él regrese por su gloriosa iglesia. Él va a seguir. Dios no ha dejado de salvar. Ha habido tiempos de avivamiento, tiempos de arrepentimientos masivos en la vida de la iglesia, de la historia de la iglesia cristiana. Sí, eso lo reconocemos. Pero Dios no ha dejado de salvar.
Tenemos que seguir predicando el Evangelio, a Jesucristo, predicando a Jesucristo, el mensaje de Jesucristo, y que nuestra vida sea consecuente con eso. ¿Qué implicaciones puede tener un texto, un capítulo como el 8 del libro de Nehemías para nuestra vida? ¿Qué aplicaciones puede tener? Lo primero es que solo Dios puede obrar en nuestros corazones para que amemos su palabra. Yo tenía la tendencia, como muchas personas en el Guaviare, tenía la tendencia a pensar que Dios había visto ya en mí que yo amaba su palabra y que por eso hizo que yo amara más su palabra. Porque ese es el pensamiento equivocado de muchos de nosotros cuando recién nos convertimos al Señor. Creemos que es que Dios me vio tan bueno que por eso Dios me salvó a mí, porque es que yo era muy bueno. Y decimos, no, pero ese pensamiento lo usamos para muchas cosas. Por ejemplo, no es que Dios vio cómo era yo. Mire, es que Dios vio cómo era yo. Él es el creador mío. Pero yo ya estoy diciendo que no. En eso estoy diciendo que Dios no sabía. O sea, estoy anulando la omnisciencia de Dios. Y estoy anulando al Dios Todopoderoso. Porque estoy diciendo, es que Dios sabía cómo era yo. Que por eso hizo que yo fuera el esposo suyo. Por eso, porque Él sabía cómo iba a ser yo. César, es que Él era un adivino cósmico, ¿qué? Él es Dios, el omnisciente. Y Él me creó a mí. Y ya. Y en su providencia, pues señaló a Diana como mi esposa, en su providencia. Pero esa es la sabiduría de Dios, no la mía. Entonces no es que Dios vio cómo era yo y por eso hizo, Dios vio cómo era Diana y por eso me la dio como esposa. Oiga, no, estás anulando un montón de, pues hay mucha disparidad teológica en todo eso. No, lo que yo tengo que entender es que Dios es el único que puede obrar en nuestros corazones para que amemos su palabra. Entonces, hermano, dejemos de tratar de hacer la obra que solo de Dios es. Dejemos de tratar de enamorar a la gente con la Biblia cuando es una obra de Dios. Hagamos humildemente hasta donde tenemos que hacer. No cruce el límite. No insulte a Dios, su soberanía, su poder. No lo insulte. Es que usted y yo de alguna manera estamos insultando sus atributos, porque estamos diciendo que le vamos a dar una ayudita a Dios. Mijo, ¿qué estás haciendo? Algunas veces hemos puesto el ejemplo de la crisálida. Ustedes saben lo que es eso, ¿cierto? Es el capullito, pues, ahorita donde salen las mariposas. Entonces es un gusano. Se envuelve en una seda y hace una pupa, una crisálida, ¿cierto? Se mete en una bolsita, eso, hablemos. Es un gusano que se mete en una bolsita de seda y en el tiempo que Dios determinó para ese animalito, se transformó allá adentro, de gusano a mariposa. Y él hace un esfuerzo y revienta todo ese costalcito, esa bolsita de seda, y cuando lo abre, sale una mariposa en su tiempo. Si yo veo a la mariposa esforzándose mucho para que, y yo digo, ay, qué pesar, le voy a ayudar con una cuchilla a afeitar y ¡trin! Le hago una rajadita y para ayudarle a que salga, sale un monstruo. Porque ese ejercicio que hace ese animalito para abrir la bolsita es lo que desarrolla en ella las alas y sale a volar. Entonces yo antes le hice un mal. Eso es lo que hace el creyente cuando cree que le ayuda a Dios, forzando la conversión de la gente, manipulando, usándole palabras, porque es que a veces nosotros hacemos como que, ve, se me fue un video para el hijo mío, ve, se me fue el WhatsApp, a ver si de pronto, yo le digo,
A veces eso antes hace que se fastidie. Usted tiene que vivir el cristianismo de tal manera que sea consistente con lo que usted predica. Pero lo que salva a las personas es la locura de la predicación de la palabra, y es la palabra. No le meta otras cosas porque es la palabra. Entonces usted puede hacerlo, porque es que hay un testimonio de una persona menor de edad, muy pequeñita, que cuando empezó a venir a la iglesia hace muchísimos años, tuvo un cambio en su vida, y la mamá dijo: no, yo tengo que, ¿cómo era esta persona? Yo tengo que ir a ver dónde está yendo, porque cambió mucho y ya habla distinto. Vio que el evangelio que enseñaba ese menor de edad era consistente con la vida que llevaba. No era solo un cambio, y escuchó. Y Dios usó todo eso para que esa mamá creyera en el evangelio. Entonces nosotros, pues, que somos tan pecadores, decimos: pero ¿se volvió pastora o no? ¿Se volvió diaconisa o no? Si no se volvió diaconisa, está en el infierno. No, nosotros ahí mismo hilamos un montón de cosas porque somos más pecadores y retorcidos de la Biblia. Nosotros torcemos mucho la Biblia. No. Conoció el evangelio por medio de ese instrumento que Dios usó. Entonces yo digo: así debe ser, hermano, así debe ser. De principio a fin es una obra de Dios, una obra por medio de su palabra, la palabra escrita y la palabra encarnada, que es el Señor Jesucristo. David dijo, bueno, algunos dicen que fue Esdras el que lo dijo en el Salmo 119: no voy a pelear con nadie, no me agarra los puños con otro. Como les digo, eso es hermanable. Usted dice que Esdras, porque una vez dije esto y alguien al final me esperó. Ustedes ven que uno es muy ocupado a veces al terminar y tal cosa, no, me esperó, y al final pastor, le iba a decir algo. Algunos eruditos, ya con eso, él mismo se clavó el puñal, se ahorcó, porque él dijo algunos. Si él me dice a mí: Dios el Espíritu Santo, tal, yo le creo. Pero mientras el texto no diga, porque es que el texto, como en estos días estudiamos en los Salmos Peregrinos, dice: Salmo Mictam de David. ¿Dice quién? ¿Es de quién? De David. Entonces hay algunos eruditos que dicen: Salmo 119 lo escribió David, o ese salmo, esa parte. Otros dicen: ese es de Esdras. Y yo digo: algunos, y yo estoy del lado de estos otros algunos. ¿Usted está de los algunos de este? Yo estoy del lado de los algunos de acá. ¿Vamos a pelear por él? No. ¿Qué creo yo? Sea Esdras o David, ¿que lo reveló quién? ¿Lo inspiró quién? Dios el Espíritu. ¿Y que es palabra de Dios? Sí. ¿Y que tiene poder para examinar y transformar mi vida? Sí. Eso. Usted no va a pelear con él. Hermanable, claro. No va a pelear con él por eso. Bien. Salmo 119, versículos 17 y 18, leo en la Biblia textual: haz bien a tu siervo para que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y contemplaré las maravillas de tu ley. Hermano, ore así. Órele así al Señor. Dígale: Señor, haz bien a tu siervo para que viva y guarde tu palabra. Así ore la Biblia, hermano. Dígale, esto es una oración que Dios oye. Mire que es la misma palabra. Usted tiene la seguridad que está orando conforme a la voluntad de Dios. ¿Esa es la voluntad de Dios? Sí, porque está en la Biblia. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Hacerle bien a su siervo para que viva y guarde su palabra. Entonces yo voy a estar orando alineado con la palabra de Dios. Les voy a decir: Dios y Padre Celestial, haz bien a tu siervo César para que viva y guarde tu palabra. Dios Padre Celestial, abre mis ojos y contemplaré las maravillas de tu ley. Hermano, ore así la Biblia. Y usted no va a estar diciendo: ¿será que esto que estoy diciendo? ¿Será que sí? ¿Será que no? Usted está orando la voluntad de Dios. Hermano, si hasta este punto reconoce que no ha atendido, valorado, atesorado, amado y apreciado la palabra de Dios, este es un buen momento ¿para qué? Para el arrepentimiento.
Ese es un momento para que se arrepienta, hermano, para que pida perdón al Señor, para que descanse en la gracia del Evangelio que transforma, porque la voluntad de Dios es hacerle bien, hermano. Hacerle bien, ¿cómo? Que usted viva y guarde su palabra. En la voluntad de Dios es abrirle sus ojos para que usted contemple las maravillas de su palabra, hermano. Pero si usted hasta ahora no lo ha hecho, y para usted la Biblia en ese momento no es lo que debe ser, entonces no es que usted, la solución no es que usted empiece un plan de lectura. La solución no es que usted empiece a leer testimonios de lectores de la Biblia. La solución no es que usted empiece a hacer nada. La solución es que usted empiece de rodillas en arrepentimiento, porque usted está desobedeciendo la voluntad de Dios para su vida. Recuerde, la Biblia contiene la voluntad de Dios para su vida, contiene los atributos de Dios revelados por Él, el carácter de Dios, y dentro de los atributos, el carácter, las perfecciones de Dios y la voluntad de Dios para mi vida es que yo viva y guarde su palabra, es que yo contemple las maravillas de la palabra de Dios. Esa es la voluntad de Dios para mi vida. Entonces, si no está pasando eso en ese momento, entonces yo estoy desobedeciendo la voluntad de Dios y debo es arrepentirme. Si usted dice, vea, el engaño de Satanás es: excelente enseñanza, ahora hay que empezar el plan de lectura bíblico, el plan de lectura. No empiece ningún plan de lectura sin arrepentimiento, porque usted necesita confesar su pecado a Dios, pida perdón y descanse en la gracia que le transforma, y después sí empiece a leer la Biblia, porque usted puede estar leyendo la Biblia como si leyera los 100 años de soledad, como si estuviera leyendo La Vorágine, como si estuviera leyendo un libro de filosofía o cualquier cosa. Tiene que vivir, guardar la palabra y contemplar las maravillas de la ley. Pida al Señor que pueda saborear su palabra y que en verdad sea más dulce que la miel para su alma. Tiene que ser así, hermano. Si esto no está pasando en tu vida, entonces pide perdón, confiesa tu pecado y arrepiéntete. Porque Dios dice que eso es la palabra de Dios para sus hijos. Anhela escuchar la predicación de las Escrituras, para que, lo que mencioné ahorita está en el Salmo 19, para que no se endurezca tu corazón y procedas al arrepentimiento, el arrepentimiento de los pecados todos, pero especialmente de el haberte apartado de la verdad de Dios, que eso ofende al Señor. Hebreos capítulo 3, versículos 12 al 15. Anhele, hermano, escuchar la palabra. Vea, de la forma en que su corazón se mantiene dócil, es cuando usted oye la palabra de Dios y después de escuchar la palabra de Dios quiere continuar la obra de Dios. ¿Cuál obra? La que Él está haciendo en tu vida. ¿Y cómo sucede eso? Cuando viene al arrepentimiento de sus pecados por cada ofensa. No espere. Cuando usted oye la palabra de Dios, su corazón es tan dulce y dócil y tierno que usted peca y ahí mismo se arrepiente. Pero una forma de usted darse cuenta de que su corazón se está endureciendo es que usted por el engaño del pecado ya ni se arrepiente. O sea, peca y deja así. Y sigue pecando y sigue dejando así. Y el corazón se va encalleciendo. Y a lo último usted es capaz de entorpecer, de ser un obstáculo externo, obstáculo interno, obstáculo encubierto, iniciante. Ya le estorba la vida de todos los cristianos. Y usted no le da lo mismo. Va a la iglesia y qué importa, de mal a todo el mundo. Así yo sea el que le haga la vida más así fastidiosa a los demás. ¿Qué importa? No. Por eso anhele escuchar la predicación. Recuerde que el Señor es su consuelo. Usted se arrepiente, se lamenta y llora por sus pecados, pero el Señor es su consuelo. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Clame por tener un corazón apasionado por la palabra de Dios, para escucharla y vivirla. Clame por un corazón amante de Cristo y de su verdad en la palabra.
Pídale a Dios eso, dígale: Dios, yo quiero que mi corazón... Es que como nos han enseñado que eso se da porque un predicador le pone las manos, o porque usted va a tal seminario, o porque usted hace un montón de cosas externas. No, vaya a Dios y dígale: Dios, yo quiero vivir con un corazón que ame por encima de todas las cosas a Cristo Jesús y su palabra. Pídalo, pida eso, hermano, y usted va a ver... Dios ama a su iglesia. Usted va a amar la iglesia de Dios. Usted ya no va a ser reconocido como el pastorcito fastidioso. No, Dios. ¿Por qué? Porque yo voy a amar la palabra de Dios y voy a amar la iglesia de Dios. Y yo le voy a pedir, Señor, que yo ame más a Cristo y su obra que cualquier otra cosa. Entonces voy a amar su palabra y voy a amar su iglesia. Entonces voy a dejar de ser llamado el pastor que le pone el palo en la rueda a la vida de todos los creyentes de la iglesia cristiana de Villahermosa. Yo no lo voy a hacer. Voy a hacer antes todo lo posible para que usted crezca en la gracia del Señor, que transforma su vida, hermano. Clamemos por un corazón que quiera sumergirse en la voluntad de Dios que está revelada en la Biblia. El Salmo 119 es una invitación a estudiar la palabra de Dios. Lea el Salmo 119, dedíquele tiempo, hermano. Cada versículo es desafiándome a mí a amar, a atesorar, a guardar la palabra, a obedecerla, a meditar en ella, a contemplar las Escrituras. Porque es que yo puedo leer la Biblia y puedo tal vez escucharla, pero si no medito en ella, si no empiezo a reflexionar en la palabra de Dios, a darle implicancia y aplicación a mi vida, si no lo hago, va a quedar como un libro de texto, un documento de estudio meramente. Roguemos al Padre por un corazón, hermano, que arda en llamas y se consuma por hambre y sed de la palabra de Dios. ¿Qué dice el salmista? Como el ciervo brama por la corriente de las aguas, así clama mi alma. ¿Por quién? Por ti. Mire, es que cuando el creyente dice yo amo la palabra, está diciendo es que yo amo a Dios. Cuando el creyente dice que yo anhelo la palabra de Dios en mi vida, está diciendo yo estoy anhelando es una persona. ¿A quién? A Cristo Jesús. Recuerde que ya lo estudiamos hoy. Él es la palabra encarnada. Yo quiero a Cristo. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, hambre y sed de la palabra. El mayor consuelo que un pecador puede recibir es el que Cristo da desde la cruz del Calvario, donde Él murió para ganar el perdón y la salvación de todos aquellos que confían en Él, abandonando sus pecados. El mensaje de Nehemías aún tiene aplicación e implicancia para aquellos que no son creyentes. Si Nehemías tiene un mensaje, es para decirle a los incrédulos, a los que no han nacido de nuevo, que si Cristo no es aún quien gobierna su corazón, sin Cristo todavía tiene un corazón desobediente de la palabra de Dios, que no anhela ni desea escucharla. Pero Cristo le da esperanza por medio del sacrificio en la cruz. Aún para los incrédulos, Nehemías 8 le está diciendo: arrepiéntase hoy de sus pecados, del desprecio de la voluntad de Dios, de huir de la ley del Señor, amando más este mundo y sus placeres. Abandone todo pecado que ofende infinitamente a un Dios que es infinito y santo. Al incrédulo le dice: atesore las palabras del libro que le muestran el camino, obedezca el llamado urgente que Dios mismo te hace al arrepentimiento. Le dice: solo debes creer en Jesús, que es la palabra encarnada. Serás perdonado, recibirás eterna salvación, pero también Dios pondrá amor en tu corazón si naces de nuevo por su palabra. Jesús lo hizo posible
para todos los que creen en Él. Cuando obedecen la ley de Dios, cuando Cristo mismo, al encarnarse, Él hizo la voluntad de Dios, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hizo la voluntad del Padre, que jamás el incrédulo hará y no podrá hacer a la perfección, porque Cristo tomó el lugar en la cruz para morir en el lugar del pecador. Fue hecho un vil pecador por culpa tuya, que no has creído, para el incrédulo, el pagano, pero para tu perdón y salvación, 2 Corintios 5:21. Para finalizar, podemos concluir entonces que la esperanza de un pecador es que Jesús, quien es mayor que Esdras y Nehemías, obedeció a la perfección la palabra de Dios, haciendo siempre la voluntad del Padre. Admiramos y respetamos lo que Dios ha traído hasta ahora a nosotros por medio de Esdras y Nehemías, pero Jesús es mucho mayor que todos ellos. Algo que nosotros jamás podremos hacer. Esa es la razón por la que necesitamos tanto a Cristo Jesús para nuestra salvación, pero también para nuestro diario vivir, y es hacer la voluntad de Dios. Nosotros la hacemos, pero siempre de forma imperfecta. Cristo hizo la voluntad de Dios de manera perfecta, aún en los momentos más difíciles de su vida. Incluso en la agonía, en Mateo 26, que Él experimentó en el Getsemaní, Jesús, aún en medio de esa situación, obedeció la palabra de Dios, obedeció la voluntad del Padre. Él es quien va delante de nosotros, para que seamos nosotros como Nehemías, como Esdras y el pueblo, para amar la palabra de Dios, para escucharla, aprenderla, practicarla, enseñarla, para que proclamemos el Evangelio que dice que Jesús es poderoso para salvar, para que tengamos corazones amantes de la predicación del libro bendito, que anhelemos todo el tiempo que habitemos esta tierra, poder estar expuestos a la predicación del único libro que nos muestra el camino al cielo. Porque Jesús mismo es el camino, porque Él es la verdad y porque Él es la vida, y en Él solamente hay salvación y perdón para el peor de los pecadores, solo en Cristo Jesús. Esa es la esperanza bendita que nos provee este libro. Como diría John Wesley, dadme ese libro, y que Cristo sea exaltado siempre. Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador, hoy te damos gracias, rendimos nuestra vida ante ti, Señor, en esa hora. Queremos vivir para tu palabra, obedeciendo tu palabra, porque sabemos que ella es y contiene tu voluntad para mi vida. En ella conozco cada uno de tus atributos y ella me revela tu carácter, Dios. Por eso hoy te suplicamos que nos hagas amantes de tu palabra, que nosotros contemplemos las maravillas de tu palabra, que hagas el bien a nosotros, Señor, ayudándonos a vivir completamente sometidos a tu palabra, Señor. Queremos ser la iglesia que ame las Escrituras, que te ame a ti, oh Dios, por encima de cualquier cosa. Y eso ocurre en la medida que nosotros, oh Dios amado, vivimos en tu palabra cada momento. Gracias por los hermanos que han venido esta mañana. Te ruego por ellos, Padre Celestial, y haz de cada uno de ellos un enamorado, apasionado de tu palabra, oh Dios.
y aún por aquellos que luego verán este video, Dios, oro también por ellos, Padre Celestial, para que cuando lo vean los hermanos de la iglesia, también sean desafiados constantemente en su corazón para renovar, restaurar, reformar, reconstruir su vida de relación con tu palabra. Gracias, Dios amado, por ayudarnos en este peregrinar, Señor, por fortalecernos y darnos la sabiduría por medio de tu palabra para vivir conforme a tu voluntad. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que Dios les guarde. Tenemos unos minuticos también para terminar en oración.